¿Qué tal? Vamos a ver en este video tutorial, vamos a determinar el finiquito neto, la prima de antigüedad, la indemnización constitucional, una indemnización ante negativa de reinstalación y los salarios correspondientes a un trabajador que es despedido. Esto es como parte del módulo 7 de finiquitos e indemnizaciones. Es como parte de un proyecto final. Entonces aquí vamos a explicarles a detalle cuál es el procedimiento con los siguientes datos que se muestran a continuación. Aquí tenemos los datos de un trabajador que sería su nombre, Josefina Nieto Jiménez, el tipo de contratación es por tiempo indeterminado, una fecha de ingreso del 27 de julio de 1997, con una fecha de despido injustificado del 10 de marzo del 2024, una fecha de liquidación ante tribunal del 30 de marzo del 2024 y salarios caídos a la fecha de la liquidación ante el tribunal de 20 días. Este trabajador tiene un salario mensual de 17,000 pesos, una prima vacacional del 30% y un aguinaldo de 30 días. Como la fecha de despido injustificado es de 2024, pues estamos tomando el salario mínimo para el 2024 y la UMA del 2024. Aquí nos faltan lo que son las vacaciones. Este trabajador, conforme a la fecha de entrada, pues vamos a calcular cuántos años tienen para saber cuántos años le corresponden. Vamos a hacer una fórmula para determinar cuántos años laborando tiene. Vamos a poner si fecha, la fecha de inicio de ingreso del trabajador, coma, la fecha fin, coma, entre comillas, la letra Y de año en inglés y enter. Este trabajador tendría 26 años a la fecha del 28 de julio del 2023. Sin embargo, a partir de la fecha del 28 de julio del 2023, pues ya empieza a correr su año número 27. O sea, ya está devengando vacaciones por un año número 27. Entonces, este es el que vamos a considerar para el cálculo de las vacaciones, que nos dice la tabla de vacaciones que de 26 a 30 años le corresponden 30 días. Entonces, sus vacaciones serían correspondientes a 30 días. Y los años completos de servicios, pues ya son los calculados, que son 26 días. Entonces, continuamos con el desarrollo. Entonces, este trabajador, mencionamos que tiene un sueldo de 17,000 pesos. Si lo dividimos entre los días del mes, para obtener su cuota diaria o su salario diario, sería 566,67. Ahora vamos a determinar las prestaciones devengadas en el último año de servicios. Esto como parte de el finiquito primeramente, pues vamos a determinar la parte proporcional del aguinaldo devengado a la fecha de despido injustificado. Que tenemos el salario diario, ya calculamos de 566 por los días de aguinaldo que dijimos que tiene 30,
nos da un aguinaldo anual. Si multiplicamos los 566 por 30, nos da un aguinaldo anual de 17,000 pesos si laboró todos los días del año. Entonces aquí para efectos de este ejemplo, estamos en el año 2024, en el cual es bisiesto, entonces comprende para el aguinaldo del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Entonces tomaríamos 366 días. Entonces, para sacar la cuota diaria, dividimos los 17,000 entre todos los días del año y para obtener la parte proporcional que le corresponda, vamos a colocar aquí los días que le corresponden. Entonces, vamos a checar la fecha de despido injustificado, que es el 10 de marzo del 2024. Eh, entonces, si es el 10 de marzo, tenemos aquí que son 31 días de enero más 29 de febrero más 10 de marzo. Esta operación pues se puede calcular de esta manera porque es muy, muy corta o tenía muy pocos días de haber transcurrido el año. Entonces, si multiplicamos el salario diario por los días laborados en el año, pues obtenemos la parte proporcional de vengada a la fecha de despido injustificado, que sería de 3,251,37. Ahora vamos a calcular la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha del despido. En la parte proporcional, pues igual vamos a sacar lo que es el salario diario por los días de vacaciones a los que tiene derecho. Dijimos que son 30 días, que tiene derecho a 30 días de vacaciones. Y el importe por estas vacaciones, si se convierte a un pago y no son 17, serían 17,000 por esos días. Entre los días del año, aquí los días del año que laboró serían con las siguientes fechas. Del 28 de julio al 10 de marzo sería del 28 de julio de 2023 al 10 de marzo del 2024. Vamos a hacer una resta y le vamos a sumar la unidad. Esto menos la fecha anterior más 1 nos da 227 días laborados del 28 de julio de 2023 al 10 de marzo del 2024. Entonces, para calcular la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha del despido, pues ya tenemos el salario diario por los 30 días y un total del importe de vacaciones. Entonces, si esto lo sacamos de manera diaria, ya mencionamos que son 366 días, que igual se van a tomar aquí estos días. Esto pudiera ser a 365 días si las fechas fueran diferentes, ya que ya que el aniversario del 28 de julio de 2023 al 27 de julio del 2023 contempla 366 días. Si fuera a la fecha del 1 de enero o 30 de enero o antes del 29 de enero, pues serían 365 días, pero como aquí ya se contempla el 29 de febrero, serían 366 días. Entonces, los 17,000 los dividimos entre los días del año. La proporción
diaria de vacaciones es de 46.45 pesos diarios. Por los días laborados en el último año de servicios, que serían 227, vamos a obtener la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha del despido injustificado. Posteriormente a ello vamos a calcular la parte de la prima vacacional devengada a la fecha del despido, que para la prima vacacional tenemos una prima vacacional del 30%. Entonces obtuvimos aquí la parte de proporción de vacaciones y la prima que tenemos del 30%, lo multiplicamos y tenemos una prima vacacional o la parte proporcional de la prima vacacional devengada de 3.163.11. Entonces aquí vamos a poner el resumen. La parte proporcional del aguinaldo fue de 3.251.37, las vacaciones y la prima vacacional lo sumamos, nos da un total de 16.958.20. Esto como parte del finiquito. Hasta aquí ya llevamos el finiquito de este trabajador. Ahora vamos a determinar el monto de la prima de antigüedad que corresponde al trabajador. Aquí vamos a colocar la cuota diaria de este trabajador, que sería de 566.67. Y aquí podemos optar por, por hacer el cálculo del salario base para el cálculo de la prima de antigüedad según el artículo 162. Este se calculará tomando como base el salario establecido, o se tomará como máximo el doble del salario mínimo general. Aquí tenemos el doble del salario mínimo general, siendo que el salario mínimo es de 248.93 por 2. Este sería el máximo. Entonces tenemos la cuota diaria de este trabajador de 566, lo cual es mayor a los 497. Entonces tomaríamos el doble del salario para la base del cálculo. Entonces, para la determinación de la prima de antigüedad por años completos de servicios prestados, son 12 días. 12 días por los años completos de servicios, que son 26. Vamos a tener un total de 12 por 26 de 312. Por el salario base del cálculo, que fue de 497, del doble del salario, nos va a dar un total de 155.332.32. Esto en base a los años completos de servicios, pero ahora vamos a sacar la parte proporcional de los días laborados en el último año de servicios. Aquí por jurisprudencia se calcula pues la prima de antigüedad de 12 días por año, pero en función de los años completos y también en la parte proporcional del año incompleto. Esto es por jurisprudencia, por eso lo vamos a calcular aquí también, que serían 12 días por año. El salario base de cálculo
Dijimos que era el salario doble. Lo multiplicamos y por un año de servicios completo sería el monto de 5.974.32. Entre los días del año vamos a obtener la parte proporcional de la parte de la prima de antigüedad por día y vamos a multiplicarlo por los días devengados en el último año de servicios. Aquí ya tenemos en vacaciones el total de días devengados en el último año de servicios, que es de 227. Y adicionalmente aquí mismo vamos a calcular los salarios caídos a la fecha de liquidación, que son 20, para no hacer el cálculo doble. Solo vamos a hacer aquí mismo los 227 más los 20 días. Y esto lo multiplicamos. Y esta sería la proporción de la prima de antigüedad devengada a la fecha del despido injustificado. Corte por años completos, lo colocamos aquí. Manera de resumen para tenerlo todo concentrado. Y estos los sumamos. Y en total, el monto total de la prima de antigüedad que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado antes de impuestos sería de 159.364.17. Ok. Continuamos entonces. También tenemos que calcular el importe de 3 meses del salario que corresponde al trabajador por concepto de indemnización constitucional. Aquí vamos a calcularlo en base al salario base de indemnización o salario diario integrado. Entonces, aquí para el cálculo del salario diario integrado, vamos a calcularlo primero porque no lo tenemos aún. Este lo vamos a calcular en base a lo mínimo, a lo que tenemos: 30 días de vacaciones, 30% de la prima vacacional y el aguinaldo superior. Aquí para el cálculo del salario diario integrado o este salario, se deben de tomar en cuenta todas las percepciones que tenga un trabajador. Para efectos de este tutorial únicamente serán en base a estos datos. Entonces, para calcular el salario diario integrado vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 30 días de vacaciones, lo vamos a multiplicar por el 30% de la prima vacacional más los 30 días de aguinaldo que tiene este trabajador, lo cual nos da 39. Esto lo vamos a dividir entre los 366 días del año y le vamos a sumar la unidad para obtener así el factor de integración. Este factor de integración lo multiplicamos por el salario diario para obtener un salario diario integrado de 627.05. Entonces ya tenemos el salario diario integrado de 627.05 para ser utilizado aquí. 627, vamos a jalar 627.05.
Por la indemnización constitucional de 3 meses, considerando 30 días, que serían 90 días. Multiplicamos el salario diario integrado por los 90 días y tenemos un total de indemnización constitucional de 56,434,43. ¿Ok? Continuamos al siguiente, que es el cálculo del importe de 20 días de salario integrado que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización ante la negativa de reinstalación en su trabajo. Entonces tenemos el mismo salario diario integrado como base de indemnización por los días del salario por cada año de servicios, lo cual nos da un total de 12,540,98 y esto lo vamos a multiplicar por los años completos prestados de servicios, que dijimos que eran 26 los años completos de servicios. Y a esto mismo le vamos a sacar lo que vendría siendo la parte proporcional. Aquí tenemos la indemnización por un año de servicios, que es la que ya calculamos aquí anteriormente. Y la vamos a dividir entre los días del año para sacar la indemnización diaria. Entonces los 12,000 entre los 366 tenemos una indemnización diaria de 34,26 por los días devengados del salario durante el último año de servicios. Y aquí pues, le vamos a sumar también los días de salarios caídos a la fecha de liquidación ante el tribunal, que ya lo habíamos visto en el cálculo anterior, que es de 227 más, más 20 días de salarios caídos. Son 247 días de vengados del salario durante el año de servicios. Esto lo multiplicamos y nos da un total de 8,463,45. Entonces aquí vamos a concentrar el total de la indemnización ante la negativa del patrón de reinstalar al trabajador. Y la indemnización corresponde a 20 días que le corresponden al trabajador. Entonces la indemnización por los años completos, vamos a colocar aquí, y la parte proporcional y los vamos a sumar. Y obtenemos un importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días de 334,529,02. Posteriormente vamos al punto número 6. Vamos a determinar el importe total de salarios caídos a la fecha de la indemnización del tribunal. Entonces, ya habíamos comentado de los salarios caídos, que son 20 días los salarios caídos que de, desde la fecha de que se dio de baja o se despidió injustificadamente a ese trabajador a la fecha de la resolución ante el tribunal.
que estamos a manera de ejemplo de este tutorial, nada más contemplando 20 días. De antemano sabemos que no se resuelven este tipo de conflictos laborales en 20 días, pero para este ejemplo vamos a continuar con esos 20 días, ¿no? Y pues estos se pagan sobre la misma base que en las cuestiones indemnizatorias, sobre el salario base de indemnización o el salario diario integrado que calculamos anteriormente. El salario diario integrado es el siguiente de 627.05 por los 20 días de los salarios caídos. Tendremos un total de 12.540.98. Ok, entonces hasta aquí tenemos ahora que determinar el ISR aplicado a finiquitos y a la indemnización. Aquí tenemos la parte proporcional del aguinaldo de vengado, que sería de 3.251.37, que es el primer cálculo que realizamos. Parte proporcional del aguinaldo de vengado a la fecha de despido. La parte proporcional de vacaciones de vengadas. Parte proporcional de las vacaciones de vengadas. Y la prima vacacional. Entonces vamos a determinar los exentos primeramente para calcular la base gravable y calcular sobre esta el impuesto sobre la renta conforme al artículo 93 del impuesto sobre la renta. Entonces, para el aguinaldo tenemos como exento 30 veces el valor de la UMA, que es de 108.57. La parte proporcional de vacaciones de vengadas no tiene ningún exento, todo es totalmente gravable. Para la parte proporcional de la prima vacacional tenemos 15 veces el valor de la UMA, que sería el siguiente. Entonces, la parte grabada para el aguinaldo, en este caso, pues el total no rebasa el exento, entonces no tenemos nada grabado. Las vacaciones, pues todo graba y la prima vacacional tenemos 3.163.11 que es mayor al exento, le restamos al exento y obtenemos la parte la parte que graba de la prima vacacional. Y tenemos una base grabable para el finiquito de 12.078.28. Ahora vamos a calcular el exento de la indemnización, que aquí ya tenemos los montos, que para el monto de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador por el despido injustificado fue un total de 159.364.17. El importe de la indemnización constitucional de 56.434 y el importe de la indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días y el importe de los salarios caídos. Aquí para calcular el exento
nos dicen que se encuentran exentos del pago del ISR los ingresos por concepto de primas de antigüedad e ingresos indemnizatorios hasta por el equivalente de 90 veces el valor de la UMA por cada año de servicios, y toda fracción de más de 6 meses se considera un año completo. Todo esto está conforme a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 93. Entonces, nos dice que son 90 veces el valor de la UMA. 90 veces el valor de la UMA, que aquí la tenemos, el valor de la UMA, por los años de servicios, que aquí anteriormente ya habíamos mencionado que son 26 años completos de servicios. Pero aquí dice que toda fracción de más de 6 meses se considera un año completo. Y recordemos que nosotros tenemos 227 días laborados en el último año, más los 20 días que, que duró la pleitesía. Entonces, si dividimos 366 días entre 2, pues esto supera los 6 meses, entonces lo contaríamos como un unitario, entonces serían 27. Entonces, los 90 por el salario mínimo por los 27 años, tendríamos un exento de 263,825,10, dándonos así, restando del total el exento, tenemos una base gravable de 299,043,50. Entonces, ahora vamos a determinar el impuesto de la base gravable del finiquito. La base gravable del finiquito es de 12,078,28. Vamos a aplicar la tarifa mensual y vamos a buscar en qué límite nos arroja 12,078. Entraría en la siguiente línea. Entonces aquí tendremos un límite inferior de 11,128. A la base gravable le restamos el límite inferior y nos da un total de 950. Y la tasa de este es del 16%. Multiplicamos la diferencia por la tasa y le sumamos la cuota fija, que es de 843,63. Y esto lo sumamos y nos va a dar el impuesto a retener, que es de 1,045,67. Este es el impuesto correspondiente al finiquito. Y ahora también vamos a determinar el ISR correspondiente a la liquidación según el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí, para efectos de la base gravable indemnizatoria, el artículo 96 respecto al artículo 95 nos da la oportunidad de calcular el ISR sobre una tasa de indemnización, que es sacar el ISR del último sueldo mensual ordinario y dividirlo entre el último sueldo mensual ordinario. Y esto lo multiplicamos por 100 para obtener pues la tasa, y pues así no afectar tanto al trabajador. Y cabe aquí resaltar que esto solo aplica cuando el último sueldo mensual es menor al total de los conceptos indemnizatorios. De otra forma, pues se calcularía el impuesto de manera normal, como calculamos el del finiquito. Entonces, el sueldo mensual ordinario que tenemos es de 17,000 pesos.
Vamos a calcularlo aquí en esta misma línea. Vamos a ver en dónde entra. Sería en esta. Límite inferior. 17,000 menos el límite inferior. La tasa. La multiplicamos la diferencia por la tasa. Y le sumamos la cuota fija. Sumamos el impuesto marginal, la cuota fija, y nos da un total de ISR de 1963,20 de el salario mensual. Entonces tenemos aquí el ISR del último sueldo mensual ordinario. Y como mencioné anteriormente, vamos a dividir el último sueldo mensual ordinario entre los 17,000. Esto lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar una tasa de 11,55. Y esta tasa la vamos a aplicar la liquidación grabada. Que sería esta por la vamos a multiplicar por la base de la indemnización. Bueno, aquí es la liquidación grabada. Y ahora sí multiplicamos la liquidación grabada por la tasa y nos da un ISR a retener por concepto de liquidación de 34,539,52. Y pues ya nada más tenemos aquí a manera de resumen la determinación del finiquito neto y la liquidación por despido injustificado ante la negativa de reinstalación, que tenemos un total del finiquito correspondiente al trabajador a la fecha de despido de 16,958,20, un monto total de la prima de antigüedad que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado de 159,364,17, un importe de la indemnización constitucional, perdón, de 56,434,43, un importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días, de 334,
los salarios caídos menos el impuesto del finiquito y de la liquidación, nos da un total de 544,241,60. Y pues así concluiríamos nuestro tutorial. Muchas gracias.